في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos una semana más a vuestro espacio Consultas Islámicas, un espacio en el que tratamos diferentes temas, diferentes dudas y preguntas que nos llegan de su parte a través de nuestro número de teléfono, nuestra página web, nuestro email y nuestro Facebook. Esta semana tengo el placer también de estar con unos de los mejores expertos en materia de jurisprudencia islámica. A mi derecha tenemos al hermano y queridísimo compañero Mohammed Said Aliles. Salam alaikum, bienvenido con nosotros. Aunque con reservas sobre lo de mejores expertos, ¿no? Bueno, eso ya pertenece a mí, eso es mi punto de vista. Salam alaikum. Tenemos a mi izquierda al hermano, al queridísimo compañero Tawfiq Shdedi Al-Harraq. Bienvenido con nosotros. Gracias. Investigadores, sería mucho mejor. Bueno, expertos, investigadores. Queríamos empezar este programa, este episodio de hoy, hablando de algo muy importante, un punto. Queríamos puntualizar una cosa, y es que en este programa no hacemos fatwa, no son digamos, juicios o fatwas, dictámenes que nosotros emitimos. Simplemente nos limitamos a transmitir lo que los eruditos, los grandes eruditos del Islam ya han dicho y lo que ya figura en los libros de jurisprudencia y en las referencias y en las fuentes. También una cosa muy importante, y es que hay algunas cuestiones en las que hay consenso de la umma. Han llegado todos los eruditos a un consenso y esas cuestiones las transmitimos a ustedes tal cual. Otras cuestiones en las que hay divergencia de opinión, también nosotros nos expandimos en ellas y transmitimos esa divergencia de opinión. Todas las opiniones de esos eruditos grandísimos de la umma son a tener en cuenta y son considerables, y luego no transmitimos nada que no o que carezca de un precedente, que no esté ya en las fuentes reconocidas por toda la umma. Esa es una puntualización muy importante con la que queríamos empezar, y como tema introductorio os lanzo una pregunta, y es: ¿cuál es la diferencia entre la fatwa y un hukm, es decir, un dictamen shar'i de jurisprudencia? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala mulana rasulillah wa alihi wa sahbihi. Haces muy bien dejando claro estos aspectos, porque suele producirse varias confusiones en torno a este tema. La fatwa es un pronunciamiento jurídico basado sobre un esfuerzo en casos que carecen de un juicio legal directo, que hay que deducirlo en las fuentes de legislación y hacer un esfuerzo y tener un cierto dominio de muchísimas materias, de todas las materias relacionadas con esta cuestión, las materias religiosas, el hadith, el tafsir, el lugha, la lengua árabe, los fundamentos del derecho islámico, las reglas de la jurisprudencia, el qawaid al-fiqhiyya, usul al-fiqh, etcétera, etcétera, etcétera. Y no simplemente tener una formación básica, sino tener un dominio a estas materias y tener digamos, experiencia en la interpretación de las diferentes escuelas y tener también constancia de las diferentes opiniones que se han emitido en torno a cuestiones. Esto le permite a una persona denominada mufti o dominado mujtahid a emitir unas fatwas, unos pronunciamientos jurídicos, unos dictámenes jurídicos en torno a cuestiones que carecen de argumentos directos. Bayan al-hukm al-shar'i, aclaración de conceptos, sí, es lo que estamos haciendo nosotros y es la tarea que lleva a cabo todos los espacios como este en todos los canales. No emitimos fatwas, sino aclaramos conceptos religiosos, estatutos legales en torno a cuestiones jurídicas, ¿no? Los hermanos nos pueden llamar a preguntar o escribir a preguntar, y nosotros les trasladamos lo que dijeron nuestros sabios en torno a esta cuestión, basados sobre argumentos. Nunca aportamos una opinión digamos, extraña, siempre nos basamos sobre lo que dicen grandes sabios en la historia del Islam y grandes escuelas. También respetamos la divergencia de opiniones, porque es una amana ilmía, es una responsabilidad
científica mencionar las diferentes opiniones cuando existen en torno a una cuestión y siempre buscando, digamos, la contextualización, ¿no? Aplicar esos criterios y esas diferentes opiniones al contexto actual y social y político e intelectual en el cual estamos viviendo. Muy bien. Hermano Tawfiq, acerca de esos 3 puntos que he mencionado, acerca de que no traemos cuestiones que no han sido explicadas ya por eruditos, etcétera, y que en las cuestiones de ikhtilaf nos expandemos más que en las cuestiones quizá de consenso entre todos los ulema. ¿Qué nos puedes puntualizar en esos puntos? Como bien ha dicho el hermano Mohammed Said, explicar o aclarar el veredicto de la Sharia es quizás esto más o menos lo que podemos denominar el campo del fatwa, pero siempre sabiendo la importancia del tema. Iftá o dar el veredicto de lo que opina la Sharia islámica es normalmente como base es una función de Allah subhanahu wa ta'ala, al-hukm. Allah subhanahu wa ta'ala es quien decreta que esto es haram y halal. Y de ahí alguien que hace de mufti sin basarse, sin estar bien preparado, es como ha dicho el imam Ibn al-Qayyim, i'lamu al-muwaqqi'in a Rabbil alamin. Título de su libro, alguien que está firmando en nombre de Dios, pues es una tarea bastante complicada. Hay que tener en cuenta siempre pues estos 3 puntos. Siempre hay que opinar dentro de lo que la umma ha acordado, ha llegado a un consenso unánime, y ahí siempre hay que seguir y transmitir el veredicto, por supuesto. 2, en temas donde hay más de una opinión, donde hubo pues divergencias y donde hay un ijtihad, se ha hecho un esfuerzo intelectual, esto que es una asignatura pendiente, es un tema de los temas que vamos a tratar con más detalles y más explicaciones sobre estas divergencias entre los sabios y los ulemas, cómo y por qué y cuándo. Pues esto, la base cuál es la inkara fi masail ijtihad. En temas de ijtihad, en temas de más de una opinión, pues el Islam deja la puerta bastante abierta. Y siempre no hay que quizás criticar a la otra opinión, no, todos son opiniones dentro del marco de la jurisprudencia islámica, respetadas, por supuesto. Muy bien. Tenemos una primera llamada de Yahya desde Ceuta. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenido, hermano. Adelante. Mi pregunta era la siguiente: si es lícito o no, en el caso del hombre, hacerse la vasectomía, y en el caso de la mujer, hacerse la ligadura de trompa por voluntad propia, sin que haya ninguna prescripción facultativa ni nada de eso. Muy bien. ¿Está clara la pregunta? Sí. No hay ninguna razón médica, ¿no? No, ninguna, por voluntad propia. Vale. Muy bien. Barakallahu fik, hermano. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna pregunta. Barakallahu fik. Salam alaikum. Nada. Muy bien. ¿Qué le decimos? Sí, es una pregunta clara y directa. Claramente no es permitido, según la visión del Islam, practicarse ese tipo de técnicas sin que haya una justificación médica, una razón de salud muy importante. Si es simplemente por capricho, por el hecho de no tomar anticonceptivos o de evitar tener hijos y descendencia, como lo hemos tratado en otros espacios, es totalmente ilícito y es haram y no hay que recurrir, salvo si es por alguna razón médica que represente un riesgo para la salud de la mujer o del hombre, y tomar otras medidas también provocan alguna complicación de salud, y los médicos musulmanes, subrayo sobre esta cuestión, determinen que hay que recurrir a estas técnicas para evitar tener embarazos, tanto por parte del hombre como de la mujer. Muy bien. Les recuerdo a nuestros queridos telespectadores el número de teléfono que tienen a su disposición, que es el 911 73 02 51. 911 73 02 51. Vamos a pasar, si os parece, algunas preguntas que nos han llegado a través de nuestra página de Facebook, y les recuerdo a los telespectadores que tenemos una página de Facebook del canal a través de la cual nos pueden enviar sus mensajes, y también tenemos un email que es consultas@cordobainternacional.com. consultas@cordobainternacional.com. Vamos a empezar con una pregunta del hermano Ali, que nos dice básicamente que la pregunta es bastante larga, voy a intentar resumirla. Nos dice que es un hermano que está casado con una hermana conversa al Islam y que practica el boxeo,
y también va a gimnasios donde a lo mejor hay un ambiente poco islámico de, digamos, una mezcla entre hombres y mujeres en una ropa quizá poco adecuada. Su mujer le insiste en que deje de trabajar en un gimnasio así, pero él dice que es su sueño tener un gimnasio suyo. ¿Qué le decimos al hermano Tawfiq? Pues la pregunta, me parece que hay dos temas que tratar, lo que he entendido. El boxeo y el tipo de trabajo. Pues el boxeo como deporte, pues hay que matizar. El deporte en Islam está bastante querido y recomendado. Pero el boxeo en concreto es un deporte que ya sobrepasa el deporte en sí mismo, sabemos, de una salud física a agredir, a incitar a la violencia. Sobre todo me refiero al boxeo profesional. Y algo que es islámicamente pues, prohibido y rechazable es golpear en la cara, que es la parte más digna de la persona humana. De ahí, pues, dedicarse como trabajo y abrir un gimnasio, yo le recomendaría que busque otro trabajo más digno, más halal, sin caer en quizás prohibiciones y que se escuche la verdad a su mujer y a Allah subhanahu wa ta'ala. Todo aquel que haga algo por sabilillah o por bien de Allah subhanahu wa ta'ala le va a proveer y le va quizás buscar, ayudar y encontrar algo mucho mejor. Muy bien. Ha quedado muy clara. Tenemos una pregunta que dice: mi consulta es acerca de la lectura del Corán al-Karim en grupo. Es una práctica común en los países del Magreb y lo que quería saber es si es permisible, es una innovación o es algo sobre lo que no se han puesto de acuerdo los sabios del Islam. Nos llega esta pregunta desde la ciudad de Bilbao. Efectivamente, es una cuestión entre la cual hay divergencia de opiniones. Hay que corregir un dato ahí que no es únicamente en los países del Magreb, sino hay otros países que lo practican, ¿no? De esa manera. Es más famoso que en los países del norte de África como Marruecos, Argelia, Túnez, etcétera, pues se ha practicado la lectura en grupo, al-qira'a al-jama'iyya, o lo que se denomina al-hizb al-ratib. Se fija una cantidad de un hizb, una división del Sagrado Corán después del Fajr y otra después del Maghrib, y así se logra terminar la lectura del Sagrado Corán durante un mes. De la misma manera que se hace hoy en día, no hay constancia de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo haya hecho. Eso hay que dejarlo clarísimo, ¿no? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recitaba el Corán a los sahaba radhiyallahu anhum, ellos escuchaban, recitaban los sahaba radhiyallahu anhum el Corán y él escuchaba su recitación. Eso es lo que nos mencionan y lo que nos relatan los hadices relacionados con la lectura del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero también tenemos un hadith narrado por el imam Muslim, sobre el que se basa el imam al-Nawawi, que Allah lo tenga en su misericordia, para, digamos, aceptar tanto el recuerdo en grupo como la lectura en grupo, que es el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Majtama'a qawmun fi baytin min buyuti llahi yatluna kitab Allahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa wa haffatuhum al-malaika wa taghashiyatuhum ar-rahma wa tanazzalat alayhim as-sakina wa dhakarahum Allah fi man 'inda." Un grupo de personas que se juntan en una mezquita para recitar en grupo, yatluna, que es sigat al-jam', que es en plural, y وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ. Hay una diferencia entre la lectura y el estudio, ¿no? El hadith hace una diferenciación entre los dos conceptos. El imam Nawawi lo ve como permitido, sobre todo si no se piensa que es una sunna, ¿no? Que lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y los sabios ponen unas condiciones. Esas condiciones primero tienen que ser con la intención del aprendizaje o de mantenerlo memorizado. Tathbit al-hifz o at-ta'allum, ta'allum al-qira'a. Y también que se respete las reglas de la recitación del Sagrado Corán. La recitación del Sagrado Corán siempre tiene que llevarse a cabo con las reglas de la recitación, con qawa'id al-tajwid, con ahkam al-tartil, con ahkam al-tilawa. No se permite recitar el Corán de cualquier manera. Y efectivamente, en la mayoría o en gran parte de las mezquitas que se lleva a cabo esa recitación en grupo, se falta esta condición, se falta la condición de respetar las reglas de la recitación. Si se respetan las reglas de la recitación, insisto sobre esto, y si es con la intención del aprendizaje, porque fue, introducida esta práctica en los países del Magreb
buscando el beneficio, aplicando, ¿no?, el concepto del maslaha al-mursala, de llamar a la gente a recitar el Corán. La gente había abandonado, y realmente hoy en día también sufrimos el abandono del Sagrado Corán. Mucha gente, si le preguntas, no recita el Sagrado Corán salvo de Ramadán a Ramadán, y hay muchos hermanos que tienen totalmente abandonado el Sagrado Corán, pero cuando van a una mezquita y hay una lectura en grupo, igual se sienten para recitar parte del Sagrado Corán en su día, y a través de seguir ese hizb ratib, ¿no?, durante todo el mes, igual llegas a terminar la lectura de todo el Sagrado Corán. Y eso pasó en varias mezquitas donde hermanos se han acercado a decirme, por ejemplo, que en la vida habían terminado la lectura del Sagrado Corán salvo recitando en grupo. Resumiendo, hay una divergencia de opiniones. Hay sabios que dicen que es bid'a porque no lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero es un concepto también que hay que matizar, y lo permiten varios sabios, entre ellos el Imam al-Nawawi, y sabios actuales como el Sheikh Abdullah al-Muslih, como el Sheikh Mohammed Hassan, como el Sheikh Dr. Mustafa bin Hamza, como el Sheikh Said al-Kamali, como el Sheikh Mustafa al-Bahiyawi, etcétera. Muchísimos sabios que lo permiten, insistiendo en esas condiciones: respetar las reglas de tajwid, que sea con la intención de al-ta'lim. Y hay un hadith narrado en Abu Dawud, en Sunan Abu Dawud, donde nos dice que al-Sahabi, el compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Darda, en el Sham, en Damasco, recitaba el Sagrado Corán y repetían detrás de él en grupo los alumnos en su halaqa, en el lugar donde enseñaba. Entonces es una cuestión, inshallah ta'ala, permitida respetando esas condiciones. Muy bien, Barakallahu Fik. Tenemos otra pregunta que es de Mohamed de Madrid. Dice: buenas tardes, hermanos, soy Mohamed de Madrid. Mi consulta va en relación a la carne de cerdo. Desde mi llegada a España me quedo perplejo ante la cantidad de gente que no entiende por qué no comemos cerdo. No es una cuestión solamente de que está prohibido en el Corán. Nosotros sabemos que es malo por la salud o para la salud, y hay estudios científicos musulmanes que lo demuestran. Me gustaría que explicarais esta cuestión en vuestro programa para que los no musulmanes puedan entender un poco. Muchas gracias. Saludos, Mohammed. ¿Cómo le respondemos, hermano Tawfiq? La pregunta típica. No siempre hay que defender el Islam, hay que tener una mentalidad de estar a la defensa, como si, no, al contrario, nosotros somos musulmanes y somos siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, y este concepto es muy importante. Siendo siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, cumplimos y acatamos todo lo que Allah nos manda, todo lo que quizás nos llega de una manera auténtica por el Sagrado Corán y por la auténtica sunna de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues debemos cumplir. Esto es la condición de ser siervo de Allah, Abdullah. Sami'na wa ata'na. Acatamos todo lo que nos viene desde el Sagrado Corán y por la auténtica Sunna. Esto para nosotros es más que suficiente. Pero por la otra cosa también, a mí cuando me preguntan, y desde mis primeros días de mi llegada a España, sí, me han preguntado esta pregunta. Yo siempre los he contestado lo siguiente: nosotros los musulmanes no comemos cerdo, y los judíos no comen cerdo. ¿Por qué no preguntáis a los judíos? Porque los judíos nunca se les han preguntado, se plantea la pregunta solamente a nosotros. Y la gente como si algo... ¿Es verdad los judíos? Sí, señor. 3.000 años o 1.500 años antes de Jesucristo no se come el cerdo hasta hoy. Los judíos hasta hoy no comen cerdo. Los practicantes, por supuesto. Exacto. Los judíos eran los primeros, y después vinieron los cristianos, y después vinieron los musulmanes. Solamente por orden cronológico. Los judíos no comen, los musulmanes no comen. Y en medio tenemos a los cristianos que comen. ¿A quién debemos dirigir la pregunta? A quien cumple a los la que ley, rompieron la tradición, a los que han cambiado. Y nos consta por el Evangelio que Jesucristo, la paz de Allah sea sobre él, dijo que no he venido para cambiar la ley, sino para cumplirla. Pues ahí está. ¿Por qué coméis el cerdo? La pregunta para mí, a aquel que come. Es un tema bastante un poco... No, y aparte de eso está totalmente prohibido por la misma Biblia. Es lo que yo iba. En Deuteronomio, en el Levítico, Exacto. pues está clarísimo. Yo tengo amigos cristianos, pues hoy mismo no comen el cerdo. Entonces la pregunta es, ¿quién ha cambiado en el medio de judaísmo, islamismo y el cristianismo por el medio? Aparte también médicos no musulmanes, pues que han hecho pues, investigaciones y trabajos científicos, han demostrado lo que es la carne del cerdo y su quizás daño que hace al cuerpo. Y lo desaconsejan por completo. Tenemos también dos preguntas relacionadas entre sí, que dice el hermano Fuad desde Cataluña, nos dice: quisiera saber los procedimientos exactos para el matrimonio en el Islam, es decir, desde que un hombre se interesa en una mujer hasta que están casados. Es un tema
tema en el que estoy confuso porque mucha gente cree que haciendo la khutbah o khitbah ya están casados y muchos cometen zina y tienen hijos en el zina. Y también otra pregunta de Harun Vida que nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bueno, me llamo Harun y soy de la Comunidad Valenciana. Quisiera saber si es haram poder hablar con mi prometida por Facebook, nos dice. ¿Cómo le respondemos, hermano, a ambos? Porque son preguntas muy relacionadas. A ver, el matrimonio en el Islam es un pacto muy sagrado. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán lo domina como وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Es un pacto pesado y sagrado que implica muchísimas obligaciones, deberes y valores, ¿no? Y los hermanos, antes de dar ese paso, tienen que estar preparados primeramente. Tienen que llegar a una edad de raciocinio, de madurez mental, madurez psicológica, porque esto no es un juego, el concepto del matrimonio en Islam no es un concepto esporádico, ocasional y temporal, sino es toda una vida y una unión entre familias, un mestizaje entre linajes, un intercambio de sentimientos, es una construcción de un nido familiar y un proyecto de vida, ¿no? Una persona con la cual vas a compartir todo lo valioso que tienes, tu honor, tu intimidad, y esa persona también va a compartir contigo todo. Y van a ser unas uniones entre dos familias. Entonces los pasos que hay que dar son muy importantes. Lo primero es fijarse en el valor que nos insistió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es el valor de la religión. El valor de la religión y elegir bien el cónyuge, porque es con el cual vas a compartir esos valores. La madre va a ser la protección para tus hijos, y tú vas a ser el protector de esa familia, de esa mujer y de esos hijos. A nivel de dar los pasos prácticos, ¿no? Una vez que busquemos a aquella persona y que en esa persona se encuentren, ¿no? y se cumplan esas condiciones que nos dicta nuestra religión y nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los pasos también son religiosos. Dentro de esos valores, dentro del respeto, dentro de esa castidad y ese pudor, hay que dar unos pasos consensuados entre las dos familias. Si encuentras a una hermana, pues eso depende de cada situación familiar y cada historia de cada uno, pero lo suyo es siempre que sean pasos consensuados con las familias, entrar a las casas por las puertas y no por las ventanas, hablar con el padre o alguna persona responsable de esa chica, y luego concretar una cita en la cual, con el consentimiento de la familia y con la presencia de la familia, en la cual se encuentren entre los dos y que vean si hay una compatibilidad y que vean si hay posibilidad de que entre los dos haya una armonía y que se pueda formar una familia. Una vez que ya todo va bien, y haciendo la consulta, haciendo Salat al-Istikhara, recomiendo a todos los hermanos que hagan Salat al-Istikhara, el rezo de la consulta, para que Allah subhanahu wa ta'ala les guíe al buen camino y la buena elección. Si todo va bien y todo encaja, pues no hay que jugar ni hay que marear la perdiz, como se dice. Hay que dar el paso encomendándose en Allah subhanahu wa ta'ala, pero teniendo en cuenta la parte también material, estar preparado en lo básico, económicamente, emocionalmente, porque es una responsabilidad, no es que es una unión sentimental entre las dos personas. Referente a la pregunta del hermano Harun, si es su prometida, en el sentido de que ya están dando el paso para... en el Islam no existe una cuestión de prometida y de noviazgo, ¿no? O estáis casados o no estáis casados. Los pasos previos a estar casados no se cuentan, salvo para, digamos, fijar esas bases y conocerse y estar seguros del paso que vamos a dar. Si es una conversación a través de las redes sociales, no es una conversación directa en la intimidad, a solas, ¿no? El julwa, etcétera, si es con el consentimiento de los padres, sus padres saben que se está comunicando con él y sus padres saben que se está comunicando con ella, y teniendo en cuenta los valores y los límites, qué tipo de conversación va a ser, pues en ese caso no hay ningún problema. Si se van a conocerse a fondo, si van a compartir unos valores, unas preocupaciones, van a diseñar ese proyecto entre ellos y fijar unas fechas, pues es necesario, ¿no? Son dos personas que se van a casar y se tienen que comunicar. Pero si va a ser una conversación íntima donde se van a perder o sobrepasar los límites, pues es totalmente prohibido. Muy bien, les recuerdo a los queridos telespectadores que tienen un número de teléfono a su disposición, es el 911 73 02 51, 911 02
911 73 02 51. También, si quieren participar a través de Facebook o del email, también tienen un email que es consultas@cordobainternacional.com, consultas@cordobainternacional.com, tal y como aparece en la pantalla. Y tenemos también la página de Facebook del canal, a través de la cual pueden participar. Tengo algunas preguntas quizá que podemos responder de forma breve. Una pregunta que nos llega desde una comunidad islámica que nos dice: Assalamu alaikum, hermanos. Hoy en día se han incrementado las preguntas de los ingredientes que están en los dulces y los caramelos. La mayoría tienen gelatina de cerdo por ser más barata y la mayoría de las tiendas islámicas halal los venden. Pido por favor que nos detalléis una respuesta bien clara. Yo recomiendo al hermano de ver episodios anteriores que hemos tratado con ciertos detalles este tema. Dos cosas, que se fijen los ingredientes. Si los ingredientes pues, ponen cerdo o grasa animal, no compre. Al pasar al tema de los aditivos y colorantes, hemos explicado la opinión de la mayoría que es permitido. Muy bien, entonces que estos hermanos de esta comunidad islámica que se refieran a los episodios anteriores donde se trató con más holgura este tema. Tenemos al teléfono a la hermana Mannana desde Madrid. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Adelante, hermano. Bueno, es una pregunta. Quisiera saber si... bueno, es que ya hace tiempo que en Ramadán, Ajá. En la hora de cuando tenía la menstruación, pues comía. Sí. Y claro, ya pues antiguamente, y ahora pues lo está devolviendo. Ya tiene 43 años. Muy bien. Quisiera saber, ella me ha dicho que si lo devuelve todo lo que ha comido o darse a azar el hija o cualquier cosa. A ver, Sí, cualquier. es deuda muy antigua, ¿no? De años anteriores. Sí, años anteriores. Que ha comido pero no lo ha recuperado después de estar purificada, ¿no? Sí, así es. ¿Sabe los días? ¿Exactamente cuántos días fueron? Más o menos no se acuerda. ¿Y sabe los años más o menos cuántos ramadanes han sido? Sí, eso sí lo sabe. Vale. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermano? No, nada más, era saber eso. Muy bien, Barakallahu fik. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. ¿Qué le decimos a la hermana? Pues la hermana, la deuda de Ramadán es una deuda pendiente que debe de saldar cada mujer, ¿no? Cada mujer en el periodo de menstruación o en el estado del puerperio, que es el sangrado posparto, debe de abandonar el ayuno, pero una vez pasado el tiempo de Ramadán, o una vez que vuelva a estar, deja de tener el periodo, deja de estar en el estado de puerperio, debe de recuperar esos días. También las personas enfermas, etcétera, o las mujeres que están dando lactancia. En este caso, esta hermana que ha faltado a la recuperación de esa deuda por negligencia y por dejadez, porque no lo sabía, o igual no se despreocupó porque no sabía que era obligatorio, debe de recuperar esos días, debe hacer un cálculo aproximado de esos días que ha faltado y debe recuperar el ayuno, inshallah ta'ala, esos días, y aparte, como negligencia por su parte, debe de pagar al-fidya por cada día, debe pagar esa cuota expiatoria por cada día, que es el valor del gasto de su comida diaria a un pobre. Entonces, si calcula y son 60 días lo que ha faltado en total, o son 30 días lo que ha faltado en total, que lo vaya recuperando poco a poco y que suma la cantidad de ese dinero, que se lo done a un pobre o a un grupo de personas que lo necesiten. Muy bien, Barakallahu fik. Tenemos una pregunta, nos quedan pocos minutos para irnos a publicidad. Vamos a meter esta pregunta que es de Naima, que nos dice: buenas tardes, hermanos, yo soy conversa desde hace 4 años. Mi familia, padres y hermanos, no lo son. La familia de mi marido sí es musulmana, por lo que mi pregunta es si el día que Allah, glorificado sea, se los lleve, ¿puedo asistir al funeral? Porque aquí en España hacen misa, velatorio, etc. ¿Puede asistir esta hermana al funeral de sus padres o familiares? No es que puede, es que debe. Islámicamente hablando, debe ir. Esto es por lo poco que puede hacer, por el buen trato que merecen los padres, a pesar de su religión y su quizás convicción ideológica. El buen trato, independientemente de la religión, pues es totalmente permitido, incluso es un deber, no solamente por ser una relación filial,
Imagínate pues un amigo, un vecino cristiano, y uno de los deberes que debemos cumplir es esto, visitarle cuando está enfermo e incluso pues darle pues la despedida y ir y estar con él presente y por supuesto tener en cuenta pues la iglesia, las estatuas, los ídolos desde la no confirmación por el corazón hasta por supuesto lo que ya como musulmanes sabemos nuestra aqida, nuestra fe que ya contradice todo lo que es dentro de la iglesia. Esto yo creo que es algo que de los deberes, asignaturas pendientes que tenemos también. Muy bien, entonces esta hermana sí debe de asistir al funeral de su... Sí, con los respetos dentro de la iglesia, pues las mesas, no va a tomar el vino y el pan y estas cosas. No va a participar en los rituales religiosos. Se puede acudir al funeral, puede estar en el lugar de las tumbas, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como viene narrado en Sahih Muslim, dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Ista'dhantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li, wa ista'dhantuhu an azura qabraha fa adhina li." Le he pedido permiso a Allah subhanahu wa ta'ala para que pida perdón por mi madre y no me ha dado permiso. Y porque se ha muerto fuera del Islam, ¿no? Digamos, y le he pedido permiso para visitar a su tumba y sí me ha permitido. Y también tenemos una narración en el Musannaf de Ibn Abi Shayba, Abu Wa'il, que tenía una madre cristiana que se había muerto y le había consultado al Jalifa Omar si debería seguir su funeral. Le dijo: móntate en tu montura y adelántate al funeral. Participar en los rituales religiosos no deben de hacerlo y deben de tener esa consideración, pero al ser un padre, un familiar directo, incluso algún amigo importante, participar en lo que es el funeral o visitar la tumba o dar el pésame a la familia, eso entra dentro del buen trato y de la cortesía y del respeto que nos implica el Islam. Muy bien, Barakallahu fikum por las aclaraciones. Vamos a pasar a una corta pausa, inshallah, y volvemos. Y antes de ir, os recuerdo el número de teléfono. A partir de nuestra vuelta a la pausa nos pueden contactar. Es el 911 7302 51. 911 7302 51. Nos vemos, inshallah, dentro de unos minutos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص نمضي إلى Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Os recuerdo que tenéis el número de teléfono abierto para todas vuestras dudas, preguntas, consultas, que es el 911 7302 51. 911 7302 51. Vamos a seguir con algunas dudas. Nos han llegado muchísimas dudas a través de nuestro Facebook y os recuerdo el Facebook del canal. Podéis enviarnos vuestras preguntas a través de mensajes, a través de Facebook, y también tenemos un email que está a rebosar con vuestras preguntas. Es el consultas@cordobainternacional.com. consultas@cordobainternacional.com. Voy a pasar con una pregunta de un hermano que se llama Félix, que nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah, tengo una pregunta. Hay un relato en el que Allah subhanahu wa ta'ala castigó a un pueblo convirtiéndolos en monos despreciables o cerdos. La pregunta es si hay alguna explicación más sobre este relato y si podéis hablarlo y aclararlo. Muchas gracias. ¿Qué le decimos al hermano? Este relato sí que existe en varios pasajes coránicos, lo podemos encontrar en la sura de la vaca, en la sura del Araf, el moro del Sorio, en la sura también del Ma'idah. Pues la lección que debemos sacar, ¿cuál es? Es que hay que temer a Allah subhanahu wa ta'ala, seguir sus mandamientos, si no podemos recibir un castigo. Y ahí donde debe pues dirigir nuestra preocupación. Todas las historias, los relatos que el Corán ha relatado, no le da importancia a quién eran, cómo se llamaban, qué color tenían, estos detalles que ya sobran. Lo importante es la lección que podemos deducir y así aplicarla en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Preocuparnos por estos detalles ya, para mí, según los sabios, sobran y no debemos quizás perder mucho tiempo en ella. Al hablar del masj, que es el término coránico o el término más o menos científico, que es un cambio, una transformación que han sufrido aquellos judíos por desobedecer, por transgredir el sábado. El sábado era prohibido pues pescar. Ellos, por listillos, entre comillas, pues dejaban sus redes el viernes por la tarde.
y volverán quizás el domingo. Por la Y mañana, esto han merecido un castigo que Allah los ha cambiado en monos y cerdos. Este cambio era material, literalmente hablando. Esta es la opinión de la mayoría de los sabios, que sí, que ha sido, y Allah subhanahu es todopoderoso. Amruhu yani bain al-kafi wa nun, kun fayakun, sea y así es. Pero también nos consta una opinión de un gran sabio, y sobre todo en el tema de la exégesis coránica, que es Imam Mujahid, que él decía que no, que el masjo, esta transformación, ha sido más o menos figurativa, basándose en otro versículo coránico, كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا, en la hora del viernes, cuando Allah habló como aquel burro que montaba pues libros, no se han transformado a burros o asnos. Sí. Pero la lección y la moraleja que debemos sacar es temer a Allah subhanahu wa ta'ala, seguir sus mandamientos y temer del castigo. Sí, es decir, hay que hacer una lectura un poco de lo que es la moraleja o el contenido. lección, exactamente. Sí, la hay algunos lección. hermanos que Sí. es un punto importante que confunden el tema del más con la procreación. Piensan que aquellas personas que han sido convertidas, ¿no?, por castigo en monos o en cerdos, si han tenido descendencia o si se han procreado. No, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith, y eso es narrado por Abdullah ibn Abbas y lo menciona el Qurtubi en su exégesis, dice Sahih cualquier Muslim. más, Sahih Muslim, cualquier más no perdura en el tiempo más de 3 días, ni comen, ni beben, ni se procrean. Esas personas han sido convertidas como castigo en cerdos y en monos porque han desobedecido a la orden de Allah subhanahu wa ta'ala, pero no se reproducen y no han tenido, digamos, descendencia ni han seguido en el tiempo. Muy bien, tenemos... No, y había- hay es que otra- tenemos una llamada y ahora volvemos a la... Tenemos al teléfono a la hermana Naima desde Madrid. Salam alaikum wa rahmatullah. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, salam alaikum. ¿Se me oye? Sí, adelante. Hola, mira, quería saber si está permitido en mujeres islámicas el uso de laca de uñas o maquillajes y cosas de esas. Muy bien, ha quedado... El uso de De la... De laca de uñas, laca de uñas. laca de pintarse uñas, las así, uñas, sí. pinta uñas y tal, sí. Ha quedado Y, clara... maquillajes así de coloretes, cosas de esas. Muy bien. ¿Para salir a la calle o para estar en casa? Para salir a la calle, sí. Vale. Bueno, Esta- arreglarte cuando vas a algún sitio. Sí. o- ¿Tiene alguna otra pregunta, hermana? No, ni cuenta, gracias. Barakallahu fik, salam alaikum. Gracias. ¿Qué le decimos a la hermana acerca del el maquillaje en general y específicamente sobre pintarse las uñas? Sobre pintarse las uñas y el maquillaje, la perspectiva del Islam se basa sobre la conducta de la mujer en general, ¿no? El tema de la vestimenta, el tema del trato, la vestimenta de la mujer o la indumentaria general o el aspecto físico de esa mujer no es el objetivo en sí mismo, sino es lo que representa de castidad, respeto, pudor y respeto a sí misma y a la sociedad. Una mujer musulmana no debe de llamar la atención bajo ningún concepto, sea por su vestimenta, sea por el maquillaje, sea por descubrir sus encantos, etc. Utilizar maquillaje para salir a la calle con la intención de llamar la atención, de que se fijen en ti, que se fijen en tu belleza, es totalmente prohibido y es una falta grave para las mujeres musulmanas. Estamos hablando Exacto. de las mujeres musulmanas, que quede claro que las que no son musulmanas que hagan con su vida lo que ellas vean oportuno. Una mujer musulmana que sigue el mandamiento de Allah subhanahu wa ta'ala y los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y un sistema de comportamiento y de conducta dentro y fuera de su casa y a nivel individual y comunitario debe de observar estas recomendaciones. No es aconsejable utilizar el maquillaje, sobre todo con la intención de salir a la calle. Si es algo mínimo en el sentido de que se sienta cómoda, que le ayuda a, digamos, a tapar algún pequeño defecto, etcétera. Las mujeres que utilizan, por ejemplo, antiojeras para tapar algún granito, etcétera, que las mujeres son coquetas en este sentido, sin abusar y sin que sea tal, pues en su parte mínima no hay ningún problema. El tema de las pintaúñas, pues es lo mismo.
las hermanas tienen que tener en cuenta un aspecto importante, que es el de la ablución, porque la pinta uñas es aislante. Y una vez que se pierde la ablución y hay que renovarla, debe de quitar ese esmalte y quitar esa laca de uñas para que su wudú sea válido, si no, esa parte de la mano no le va a tocar el agua directamente. Entonces, si lo lleva por cuestiones de sentirse bien y de embellecerse para su marido, no para salir a la calle, o para algunas fiestas familiares íntimas entre mujeres, etcétera, no pasaría nada, pero tienen que tener en cuenta el aspecto de la ablución. Si tiene que renovar la ablución, debe de quitárselo y luego renovar esa ablución. Pero como norma general, cualquier cosa que sea llamativa, cualquier cosa que sea con la intención de llamar la atención, es totalmente prohibido. Prohibido, si tienen alguna pregunta como la hizo la hermana Naima, tienen el número de teléfono a su disposición. Es el 911 73 02 51. 911 73 02 51. Tenemos muchísimas preguntas más a tratar. Tenemos una pregunta que nos llega desde Chile. El hermano Micael nos dice: Salam alaikum, hermanos, quisiera consultarles sobre uno de los temas que más utilizan los detractores del Islam. Me refiero a los castigos que se aplican por ciertos delitos como es el robo, el adulterio, fornicación, violación, abuso de menores, etc. Específicamente, deseo saber cómo se determinan estos delitos y cuál es el castigo para cada uno. Es común ver en internet fotos o comentarios en los que se da a entender que en el caso del adulterio se aplica la lapidación, pero dan a entender que solo se aplica a la mujer. ¿Qué le decimos, hermano Tawfiq, de forma general a este hermano acerca del concepto del hudud en el Islam? Pues dar a entender esta imagen tan negativa del Islam, yo creo que esto ya, y que todo el mundo ya lo sabe, que es de sobra. Había un vídeo y varios vídeos que corrían por internet, que era un invento de Photoshop, y donde alguien me puede decir que un país, entre comillas, musulmán, que está aplicando estas leyes. El tema ya lo hemos tratado en otros espacios, el tema de los castigos y lo que se llama el hudud. Son temas dentro de la jurisprudencia islámica en el ámbito del Código Penal. Hay condiciones y hay ciertas cosas que explicar, pues no tenemos bastante tiempo para detallarla, pero el Islam se interesa primero por el bienestar de la persona, del individuo, de la comunidad y de la sociedad. Esto quizás es la base original. Y luego cuando ya se transgredan leyes, se transgreden libertades, derechos de segundas, de terceras personas, el Islam pues se pone quizás preservando los derechos del otro, de la sociedad y de la comunidad, pues tiene ciertos quizás castigos bastante duros. Y la justificación es ya no solamente lógica. Y esto, pues, cualquier castigo de estos castigos que podemos hablar, solamente fijarnos en las condiciones que el Islam exige es casi imposible. El tema, por ejemplo, quizás de cortar la mano de un ladrón, el tema de la lapidación, que es algo que no es novedoso. El Islam no ha inventado, esto existe desde el Levítico, que ya está en la Biblia, hasta el mismo, pues quizás Sharia islámica. El Islam no es novedoso en estos temas, ha seguido siempre el mismo mensaje que existía desde siempre en las mismas religiones. Muy bien, y además hay que puntualizar una cosa, y es que muchas medidas en el Islam tienen una finalidad más disuasoria que otra cosa. Y la finalidad máxima de estas medidas es buscar la justicia para los musulmanes y para toda la humanidad. Tenemos quizá una llamada, nos llama Elena desde Madrid. Salam alaikum, Elena. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Hola, mira, yo no soy musulmana y lo que pasa es que mi hijo va al colegio con un compañero que es su amigo que es musulmán y toda su familia es musulmana, y yo ahora va a ser el cumpleaños de mi hijo y yo quería saber si hay idea invitarles, si celebrar el cumpleaños, y en el caso de que aceptara venir porque no hubiera ningún problema, pues que podría poner de merendar, que no hiciera sentir al niño distinto, ni para que en plan no se notara, que fuera todo natural, pero que no tuviera que obligarle a rechazar nada, que estuviera prohibido y que no, sin ofender a nadie de los que asistieran. Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. ¿Tiene alguna otra pregunta?
No, es solo eso, muchas gracias. Bien, Y me gusta mucho su programa porque aprendo un montón. Muchísimas gracias. Es una muestra de tacto de su parte el plantear esta pregunta porque tienen en consideración a los demás. Muchísimas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué le respondemos a Elena? Pues la verdad desde aquí saludarle porque es preocuparse por el aspecto de no excluir a un niño, ¿no? de otra confesión y otra cultura. La verdad es una muestra de buenos modales y de compasión, diría yo, ¿no? Exacto. Que es la base del Islam. Es un aspecto en torno al cual hay una pequeña confusión entre los hermanos, el celebrar el cumpleaños de cada uno de nosotros y sobre todo en el contexto infantil de los niños, que para ellos es una celebración y es una ilusión que le hace. Celebrar el cumpleaños de una persona como recuerdo del don de Allah subhanahu wa ta'ala, acordarse de aquel día que Allah subhanahu wa ta'ala nos dio vida o dio la vida a nuestros hijos o a nuestros más queridos allegados, es algo permitido, ¿no? Demostrando la alegría y reflexionando sobre ese don de Allah subhanahu wa ta'ala, y eso es lo que nos enseña el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando ayunaba todos los lunes y le preguntaban los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿por qué, oh profeta, por qué ayunas los lunes? Porque porque es el día en el cual nací y le agradezco a Allah subhanahu wa ta'ala por haberme dado la vida, ayuno cada lunes. Celebrar el cumpleaños en el sentido de costumbre, sin que tenga una connotación religiosa, celebrando sobre todo en el contexto infantil, que se van a juntar los niños, jugar, intercambiar regalos, pasar un buen rato y ser copartícipes en una alegría tan inocente y tan pura que es la alegría de los niños, desde luego no tiene ninguna contradicción con las bases del Islam. Y celebrarlo incluso nosotros los musulmanes como una reflexión y también como una alegría y una ilusión para nuestros hijos, o sobre todo en el contexto de los niños, porque los niños hoy en día, aunque le hables de cuestiones culturales y de innovaciones y de lo que está permitido, no lo van a asimilar. Entonces, privar de ese niño de ser partícipe en esa ilusión y en esa alegría a la cual van a acudir toda su clase o todas sus amistades es ser injustos con él, y desde la perspectiva islámica, como lo aprueban muchísimos sabios, teniendo en cuenta que es algo de costumbre, de hábito, que no entra en el ámbito de las prácticas religiosas, celebrando una alegría y un don que es el nacimiento de cada uno, pues no hay ningún tipo de problemas. En muy pocos segundos, por favor, ¿qué son el tipo de cosas que tiene que tener en cuenta? Tener en cuenta, por su parte, ya que es una persona que tiene un tacto, pues ya que va a ser un invitado especial, ¿no? Que tiene un régimen, digamos, alimenticio especial, tener en cuenta las cosas que tiene prohibida en la comida, evitar el cerdo y evitar el cerdo y sus derivados y el alcohol y sus derivados, y lo demás lo puede compartir con... Dudo que en una fiesta para niños haya alcohol, etcétera. Es decir, tenemos una llamada desde Ceuta, es una llamada anónima, me comentan. Assalamu alaikum. Hola, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Adelante, hermano. Mira, quiere preguntar si está permitido en el Islam abortar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Y si está permitido tiñerse el pelo con tinte. ¿Perdón? Teñirse el pelo. Teñirse el pelo con tinte. Muy bien. ¿Alguna gracias. otra? ¿Alguna otra? Gracias. Ya está. Nada, gracias. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hermano Tawfiq, acerca del aborto, ¿está permitido en el Islam? El tema del aborto lo hemos tratado en otros espacios. Sería pues recomendable ver estos capítulos que hemos... Sí, otros capítulos de Majalis, e incluso aquí se plantea alguna vez. Exactamente. El aborto como definición pues está prohibido. Pero por una razón que hemos explicado, lógica, pues decretada por un médico experto, en este caso hay un riesgo de la salud de la madre, y los sabios pues hablan de un intervalo de tiempo, la opinión mayoritaria antes de 4 meses, otra opinión antes de 40 días. Entonces esto pues es un tema, no hay que pues menospreciar, no hay que tomarlo así de una manera frívola, a la ligera. Estamos hablando de una vida, y siempre en unos casos muy limitados, pues con el buen visto de un médico experto jurado y por un riesgo que es determinante. Muy bien. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir en este? En la misma línea, es una cuestión totalmente restringida y prohibida, salvo para casos extremos y excepciones médicas en las cuales
se determina el riesgo de salud para la madre en este caso. O la criatura. O la criatura, pero que sea un riesgo que pueda afectar la vida de alguno de los dos si se lleva a cabo ese embarazo, aprobado por médicos expertos y preferiblemente musulmanes. Eso te iba a preguntar, si tiene que ser musulmán. Preferiblemente musulmán. Y acerca de la segunda pregunta, la pregunta que iba de teñirse el pelo, ¿qué le decimos a la hermana? La belleza en Islam es requerida. Tenemos un hadith bellísimo y hermoso donde dice nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah es bello y ama la belleza. Pues esta mujer, estando casada, y quizás es algo más para el amor, para el cariño entre la pareja. Sí. Pues tener el pelo con cualquier color, islámicamente hablando, no hay ningún problema. Siempre pues estamos hablando de una pareja y la mujer, pues quizás en este caso debe preguntar a su marido, ¿no? Si le gusta este color o otro. Sí. Los sabios han hablado de un caso muy limitado y concreto, pues algo de tadlis, del engaño. Pues una mujer, pues por estar avanzada en la edad. Hoy en día existen los DNI y no se puede. Pues para engañar a alguien que va a pedir su mano, pues tinta el pelo de negro y para quizás... tapar las canas. Esto quizás no, lo que los sabios han hablado como prohibido, es de engañar a... ¿Cualquier color? Que se eviten los colores llamativos que son impropios, ¿no? Fucsia. De respeto y de formalidad, y siempre que se consulte, hablando del aspecto de la pareja o de tal, y siempre y cuando lleve su velo correctamente en la calle, que se tiñe el pelo como ella quiera. Sí, tenemos una llamada que me comentan que es de la hermana Dunia desde Málaga. Salam alaikum, Abdullah. Alaikum salam, hermano. Adelante. Hola, mire, quisiera preguntarle porque tengo un par de Coranes traducidos del hermano Isa García. Ajá. Y en la sura de las mujeres, lo que pasa es que no sabría decirle bien el número. Estoy aquí delante del Corán, estoy buscando, pero no lo encuentro ahora. En fin, hay un apartado de las mujeres que traducido del árabe al español pone pegarlas. No sé si ustedes sabrían decirme el número de sura correcto, ¿cuál es? Es el número 4, es el número, la sura 35, 34. 35. La sura 4, la alía 34. Ahí, si ustedes miran traducido al español... Sí. No, lo sabemos, lo tenemos memorizado. Yo que tengo amistades que a veces le digo, mira, esto, aquello, le enseño, dice, sí, mira lo que viene aquí, esto es el Corán, que está traducido en español, dice, pero yo le digo que eso no es así. Ajá. Dice, si no es así, ¿por qué está así traducido? Digo, pero es que en verdad no es así. Entonces yo quisiera ver si ustedes, quizás no viene al tema que tienen ustedes hoy, pero sí me gustaría que ustedes me lo explicaran. Sí, perfecto. Para poderle dar una correcta explicación a las demás personas, porque se ve que solo ven lo malo de lo nuestro. Muy bien, lo bueno no lo ven. Muy bien, muchísimas gracias. De todas formas, no tenemos un tema específico, son consultas islámicas y cualquier tema es bienvenido y es planteable. Barakallahu fik, gracias. ¿Qué le decimos a la hermana acerca del tafsir o de la exégesis de este pasaje coránico? Pues primero doy las gracias a la hermana por plantear esta pregunta. Es la pregunta del millón, es la pregunta típica, es el estereotipo famoso para quizás a la hora de difamar y atacar a nuestra amada y querida región islámica. El versículo es el versículo 34, la famosa aliyah del Surat An-Nisa de las mujeres número 4. Y digo a la hermana con mucho respeto, la traducción hecha por un equipo dirigido por la hermana Isa García no ha empleado esta palabra de pegarlas o golpearlas. Él ha traducido como recurrir a otro remedio. En otras traducciones del hermano Nabio Melara o de Julio Cortés, de las más respetadas, sí que ha recurrido a estos dos términos, pegar y golpear. Pero esto es la versión pues, castellana o española. En árabe pues, tenemos la palabra wadribuhun. Y wadribuhun en el mismo Corán se ha ampliado pues, en casi 56 o 58 veces. En casi, puedo decir, 27 sentidos diferentes. Daraba, dribu, darban. Por ejemplo, decimos daraballahu mathalan. Pues Allah ha expuesto un ejemplo. No podemos decir que Allah ha pegado un ejemplo, ha golpeado. Es como decir en castellano, pues dar un golpe de efecto. Golpe de efecto.
traducir, golpear o pegar no concuerda ni con el pasaje coránico, porque si vamos a seguir leyendo en la misma sura 4 de las mujeres, llegamos al versículo 128. Tenemos la inversa. Si un hombre tiene una mujer, tiene un problema con su mujer y la otra, pues si damos la vuelta a la misma tortilla, pues si una mujer teniendo problemas con su marido. El Islam pues habla pues de unos, propone ideas para salvar el matrimonio. Exhortar, que significa dialogar. Luego pues como castigo psicológico pues no acostarse. Y de ahí para salvar, si en este caso yo tengo problema con mi mujer y para salvar mi matrimonio pues invito a mi mujer a un restaurante romántico, una cena romántica y luego ya he solucionado mis problemas. ¿Cena romántica está dicha en el Corán? No. Entonces, vuestro Corán, pues no sé. Hay que entender, ¿no?, la lectura literal, hay que entender el mensaje, la lección que debemos sacar. ¿Y quién es mejor de interpretar esta alía que el mismísimo Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ¿A qué le ha sido revelado el Corán? ¿Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam no estaba casado con mujeres? Sí. ¿Y ha tenido problemas con sus mujeres de este tipo gordo que es nushuz? Hasta un mes. Exacto. Y de ahí tenemos una sura. Surat al-Tahrim. Ha llegado a un estado que, como ha dicho el hermano Muhammad, pues tener problemas con sus mujeres, sobre todo la Hafsa, nuestra madre Aisha, ha quitado la casa. Daraba fil ard. Exacto. Un mes. O sea, que se fue él de casa. Pues sí, se fue. Esto quizás para entender esto. Sí, esta es una cuestión que se plantea muy a menudo y le hemos dado ya respuesta en otros espacios quizás. Pero siempre viene bien recordarlo. Muy bien. Lamentablemente hemos llegado al final de esta hora que hemos compartido con ustedes. Antes de irnos, me despido de mis compañeros aquí agradeciendo a Mohamed Said Aliles. Muchísimas gracias por todas las aclaraciones. Es un placer compartir este espacio con nuestros espectadores. Y también al queridísimo hermano Tawfiq Al-Harraq, Barakallahu Fik, por estar con nosotros, Barakallahu Fik. Y también recordarles 2 vías para hacernos llegar vuestros emails, que es nuestra página de Facebook y también nuestro email consultas@cordobainternacional.com. Las consultas que no hemos respondido, inshallah, las vamos a responder la semana que viene. Tenemos consultas desde México y diferentes países. Inshallah, la semana que viene continuaremos, así que no falten a la cita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها